Hola a todos y bienvenidos al tema número 20 de la asignatura de Fusitefa aquí en el canal. Solo quedan dos temas y ya terminaríamos con toda la asignatura. Sé que ha sido duro, sé que ha sido largo, pero todo tiene un final y este será el principio del nuestro. Vamos a empezar con la extrusión, la embutición y los afines. Para empezar, comentaremos lo que es la extrusión, que la definimos como un proceso en el que se obliga al metal a fluir por compresión a través de una matriz de la forma conveniente. Puede realizarse en frío o en caliente y los metales más corrientes son plomo, cobre, aluminio, zinc, estaño, magnesio y sus aleaciones, ya que tiene un límite elástico y una temperatura de extrusión bajas. Como vemos en las imágenes, el proceso no tendría, mucha dificultad, ¿no? Vale, procedimientos para todo esto. Pueden ser de extrusión directa o inversa. En los procesos directos el material fluye en igual dirección y sentido que el émbolo. En los inversos, sin embargo, el contenedor está cerrado por un extremo y el metal se fuerza a que fluya hacia atrás. Los tipos pues pueden ser huecos por impacto de hidrostática o simplemente laminada, ¿no? Vale, bien, formas huecas. Vamos a hablar entonces de las formas que acabamos de introducir. Las formas huecas en cavidades más complicadas, mandriles, radiales o simplemente lo podemos llamar también de araña. Tendrían este aspecto y esta forma. Vamos a hablar de la extrusión por impacto. Va a ser hacia adelante o hacia atrás. Las matrices estarán abiertas o cerradas. Más la extrusión hidrostática. Es la presión de un fluido para extruir un lingote por una hilera. Materiales tipo molibdeno, berilio y wolframio. Tiene un nombre un poco extraño, ¿no? Todo esto. Los rozamientos en la cámara del lingote, la presión refuerza la lubricación y, por supuesto, elimina inicio o crecimiento de grietas. Por último, extrusión laminada, los cilindros delgados a partir de materia gruesa. El estrujamiento del rodillo giratorio obliga al metal a correrse hacia adelante, entre rodillo y anillo limitador. También se puede usar un mandril interno y un rodillo externo. Bueno, tal y como estamos viendo en estas dos imágenes. Entonces, una vez visto esto, vamos a entrar al proceso de estirado de láminas y tubos, que lo vamos a definir como un extremo del redondo se reduce de sección o se agudiza. Se introduce por una hilera de sección transversal un poco más pequeña y lo aferran unas garras que tiran de él y lo arrastran a través de la hilera. Así, el redondo se reduce de sección, se alarga y se endurece por acritud. Tal y como estamos viendo en las fotos, que yo creo que todas estas fotos explican bastante bien el proceso sin necesidad de explicar la definición, ¿no? El trafilado en este caso sería lo mismo que el estirado de redondos, pero se trabaja con diámetros más pequeños. Es un proceso continuo y tiene lugar a través de una sucesión de hileras. Reducción de sección. Vamos a hablar más. Proceso destinado a reducir un diámetro, conificar o simplemente aguzar redondos o tubos por batido extremo. Vamos a cambiar un poco también de proceso para hablar de la embutición. El propio nombre nos lo indica, ¿no? Es bastante más fácil de ver. La embutición, ¿en qué consiste? Básicamente es una operación de conformación plástica mediante la cual una chapa o una plancha plana recibe una forma ahuecada tridimensional de una profundidad varias veces al espesor del metal original. Cuando el macho desciende sobre la matriz, tal y como vemos en la foto, desciende sobre la matriz, el metal adquiere la forma que confiere el juego macho y matriz. O sea, tenemos nuestra lámina, que aparece, bueno, en la imagen está todo indicado, ¿no? Pero nuestra lámina la vamos a machacar con nuestra forma macho-matriz hasta quedar impoluta, ¿no? Hasta darle en este caso, esa forma cóncava. Se puede realizar en caliente obteniendo piezas de paredes gruesas y geometría pues, más sencilla o en frío / estampado, ¿no? Que son chapas finas de espesor muy poco variante en diferentes zonas. También podemos distinguir el adelgazamiento como proceso de embutición en el que la diferencia entre diámetro y punzón de abertura de la matriz es inferior al doble del espesor del metal. La operación produce una copa de paredes adelgazadas y alargadas. Esto último no creo que haga tampoco falta sabérselo, ¿no? Más, encontramos por otra parte la embutición profunda, conformación por estirado de recipientes cerrados profundos, ¿no? Tiene sentido. Perfecto, entonces, prensas de embutición. Se busca evitar el arrugamiento y variaciones de espesor. Se deberá controlar el corrimiento del metal. Se consigue mediante algún tipo de anillo de presión o amortiguador en la prensa. Tenemos hasta dos tipos, las prensas de simple efecto y las de doble efecto. En simple efecto, simplemente el cabezal ejecuta un solo movimiento, corrimiento se controla mediante resortes o presión neumática. Y las prensas de doble efecto son dos o más émbolos independientes, donde la fuerza al anillo puede controlarse independientemente de la posición del cabezal. Permite variar la presión y, evidentemente, se hará según lo necesario. Tenemos aquí imágenes para ambos casos y ambos procesos. Entonces, después de hablar de esto, vamos a presentar
Más procesos, el repujado en torno. La conformación plástica de piezas metálicas a partir de un disco plano en rotación mediante la aplicación localizada de presión con una herramienta. Destacan el repujado simple en el que el diámetro final es menor que el inicial. Vemos la imagen, ¿no? Nos explica todo sin tener que explicar un poco la definición. Más cosas sobre esto. Hablaremos del embutido por laminación. ¿Y qué es esto? Es una operación que constituye una variante del repujado. La distancia del eje de rotación de cada elemento del disco de partida permanece constante. Por esto, el corrimiento del metal se efectúa totalmente bajo cizalladura. No debe tener lugar estiramiento radial para compensar el encogimiento perimetral. Tenemos dos métodos, el directo otra vez y el inverso, como antes. En el directo, avance, dirección del flujo. Y en inverso, variando dirección del avance de los rodillos. El material debe tener la ductilidad necesaria y con la forma suficiente, pues, evidentemente, para el molde. Más procesos. Conformado por estirado. En este caso, solo se necesita una horma macho y dos o más garras que estiren la placa mientras el macho se eleva dándole la forma a la placa, ¿no? Tenemos en esta imagen cómo sería el proceso. Conformado con almohadillas de caucho y con líquido a presión. En este caso, la presión de líquido caucho para alcanzar deformaciones convenientes se elimina el miembro macho o hembra del conjunto de la matriz. En el conformado por expansión se emplea aceite o caucho para aplicar una fuerza dilatadora interna. Tendríamos esta imagen, ¿no? Usaríamos estos dos tipos de procesos o de máquinas con ese caucho ahí en el medio para, bueno, pues proceder a hacer lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Más, conformado a gran potencia, en este caso los procedimientos para conformar metales mediante la liberación y aplicación de grandes cantidades de energía en un intervalo de tiempo muy corto. Destacamos el conformado con explosivos, que es especialmente útil para piezas de gran tamaño o grosor, y también la pieza que podemos conformarla siguiendo tres tipos básicos, en este caso la libre, la cilíndrica y el mamparo. Y ya por último, para cerrar todo este tema, vamos a hablar del conformado por descarga disruptiva, que en esta técnica vamos a darle forma al metal aprovechando la energía de una descarga eléctrica, que evidentemente, bueno, pues se liberó antes a través de un par de electrodos o por la explosión de un hilo conductor que está sumergido. La descarga provoca la propagación de ondas de choque de gran potencia. Con esto conformaríamos nuestro metal. Y eso habrá sido todo por hoy. Gracias por ver este vídeo y espero veros en el próximo, que es el último de esta asignatura. Un saludo.